Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y el día de hoy vamos a estar revisando cuáles son los movimientos de cámara que existen al momento de realizar una toma. La vez pasada estuvimos revisando cuáles son los encuadres respecto a la figura humana, si es un full shot, American, medium, extreme close-up, etc. Si no vieron este video lo pueden ver de este lado. El día de hoy nos vamos a enfocar a cuáles son los movimientos que se pueden realizar con nuestra cámara, cuáles son los nombres, por qué se llaman así y para qué nos sirven en general. Todos los ejemplos que vamos a estar viendo el día de hoy son a partir de este canal de YouTube que se llama Corridor, que la verdad es uno de mis canales de YouTube favoritos. Si no los conocen, les sugiero muchísimo que se den una vuelta. Hay muchísimos cortos que tienen ellos, todos de gran calidad, todos son muy buenos y son los ejemplos que vamos a utilizar el día de hoy para ver estos ejemplos de movimientos de cámara. En este caso, la toma fija se está utilizando como un recurso de tensión. Esta persona estaba dormida y de repente despierta. Como espectadores estamos justamente atados a lo que esta persona está viviendo, básicamente. Entonces, así como él está completamente fijo, nuestra toma es fija. Lo que está causando mucho estrépito es el diseño de audio, que es todo lo que estamos escuchando, y el hecho de que él está despertando con sangre y aparte en un lugar que no es prácticamente nada grato y del cual no sabemos mucho, pero es una herramienta para generar estrés. Por ejemplo, en esta siguiente toma, que también es fija, aquí hay una cuestión muy importante. A pesar de que en las dos podríamos catalogarlas como tomas fijas, es decir, la cámara se queda en un mismo punto sin moverse prácticamente nada, en esta toma de aquí, si se fijan, por ejemplo, aquí en estas esquinas hay un ligero movimiento. Ese ligero movimiento no contradice el hecho de que sea una toma fija. Lo que quiere decir más bien es que esta toma, aunque es fija, se hizo con cámara en mano. Es decir, la cámara, en el caso de este video que tenemos aquí atrás, que es así perfectamente fija, se utilizó un tripié o algún elemento de estabilización para que la cámara estuviera fija. En este caso, el elemento de estabilización fueron las manos del operador de la cámara y se utiliza muchísimo cuando son videos de acción, pero también es mucho decisión de cuál es la percepción del director de fotografía o de la persona que decide cuál va a ser la manera. Ahora sí que muchas de las decisiones también dependen de cuál sea la apreciación estética del director o del director de foto. Entonces, en estos casos, hubiera funcionado una toma completamente fija en tripié en este video, sí, pero dada la narrativa que tiene el resto del video, si no lo han visto, véanlo. En general todo el video tiene muchísimo color, muchísimo contraste y es muy agresivo en los movimientos de cámara que tiene. Entonces tener una toma absolutamente fija rompería un poco con la estética, a diferencia de esto donde el suspenso y el drama es lo que está predominando. Es por eso que es la diferencia, que aunque las dos son tomas fijas, una se hace con tripié y otra se hace con cámara en mano. Después tenemos el tilt. El tilt es cuando tenemos la cámara, asumiendo que esta es la cámara, lo que hago con el tilt es simplemente inclinarlo hacia arriba, que es un tilt up, o hacia abajo, si es un tilt down. Esto es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos un tilt up. ¿Cómo lo sé? Porque aquí en esta parte tenemos una luz y justo estamos viendo el movimiento de la mano. Entonces, este es un tilt up. La cámara está simplemente pivoteando hacia la parte superior y está completamente motivado por el movimiento de la mano con el celular. Esa es una parte muy importante y lo voy a decir mucho: movimientos motivados. Ahorita voy a explicar un poco más acerca de esto. Este es otro movimiento motivado. Tenemos un medium shot de esta chica y de repente levanta la mano. Si nosotros nos quedamos solamente viendo ese medium shot y con ella la mano levantada, diríamos, bueno, ¿qué está levantando? ¿Qué es lo que está ahí? Este es un movimiento de cámara motivado, es decir, porque la actriz levantó o el personaje levantó un objeto, necesito ver ese objeto. Tenemos que siempre pensar en la cámara como nuestros ojos y los ojos del espectador. ¿Qué es lo importante en esta toma? ¿Por qué tengo que ahorita subir la mirada? Si subo la mirada y no hay nada, entonces ¿para qué lo haría? Si yo de repente volteo, es porque tal vez escuché un ruido o tal vez, no sé, vi algo de reojo. Entonces, esto es bien importante, movimientos motivados. Exactamente lo mismo, vemos este personaje que azota las manos y después vemos la reacción del personaje, que esto está complementando absolutamente la narrativa de que él está completamente enojado, básicamente. Eso es un tilt up. Lo contrario es un tilt down, que básicamente sería poner este clip en reversa, que es de arriba abajo. Pero el efecto es exactamente el mismo. Tengo que tener una explicación o una razón para poder hacer estos movimientos de cámara. A continuación tenemos otros movimientos con cámara en mano. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es un movimiento muy agresivo de cámara en mano.
Tenemos una persona que está agarrando la cámara con sus manos y por eso es que hay un movimiento tan caótico. Usualmente se utiliza, por ejemplo, en este caso, el personaje ya está perdiendo la cordura, básicamente. Entonces, eso nos va a reflejar muchísimo de la psicología que tiene el personaje, es decir, de cuál es el momento emocional que está viviendo nuestro personaje. Y el hecho de tener una toma que está movida es porque el personaje simplemente no sabe qué está pasando, no sabe a dónde enfocar su atención. Entonces es una parte muy muy importante. En esta parte tenemos algo muy similar, tenemos otro personaje confundido o que simplemente está siendo atacado, básicamente, le están disparando. Entonces tiene que cubrirse y no sabe exactamente qué hacer. Entonces, cámara en mano, movimientos caóticos funcionan perfectamente. Después tenemos un movimiento que se llama el Dolly In. Estos movimientos son muy suaves usualmente. Tenemos un movimiento que va simplemente adentrándose hacia donde están nuestros personajes. En este caso específico es la primera toma de este corto y nos está presentando a uno de los personajes, bueno, a dos de los personajes, junto con dos, que de hecho son otros dos personajes que son los autos. Y por eso tenemos un dolly in. Tenemos un movimiento que nos está adentrando a un mundo que nos va a ser presentando en las tomas que le siguen. Se llama dolly in porque básicamente la cámara se pone sobre un aparato que se llama dolly, un artefacto que tiene llantas. Entonces esas llantas o rieles, pueden ser de las dos maneras, lo que hacen es que la transición o el movimiento de la cámara va a ser muy suave. Entonces, si esta es mi cámara, el dolly in sería básicamente ir de afuera, digamos, hacia adentro. Ese es un dolly in, y cuando lo hago hacia afuera es un dolly out. Entonces, aquí tenemos principalmente, tenemos tal cual un dolly in, y si hacemos el movimiento inverso, esto sería un dolly out. En este caso, este también es un dolly in. Aquí está combinando un poco con un tilt. Pero aquí, por ejemplo, lo que está pasando es que estamos adentrándonos a la reacción del personaje. Aquí lo que está motivando el movimiento es el hecho de que justo cuando ella voltea, es que queremos ver justamente su reacción. Queremos que el encuadre termine de este lado cuando empieza aquí. Aquí, si nosotros empezamos el movimiento cuando ya está aquí, no vamos a ver cuando tiene el monitor que tiene en las manos o el que es como un iPad. Entonces, si yo empiezo el movimiento aquí y ya está viendo hacia abajo, no veo el iPad. Sin embargo, empiezo mi movimiento aquí, ella está viendo su dispositivo y a medida que voy avanzando, entonces veo la reacción. Entonces, el objetivo de esta toma es ver con qué objeto es el que está interactuando y al final ver cuál es la reacción que tiene esta chica, básicamente. Esa es la manera de motivar un movimiento y en este caso es un dolly in. Después tenemos el rack focus, que comentaba hace un momento. El rack focus es básicamente cuando tenemos una toma en donde el foco va a cambiar de la parte de enfrente a la parte de atrás o viceversa. Es decir, del foreground al background o del background al foreground, que básicamente es lo que acabo de decir. Entonces, aquí por ejemplo tenemos en el foreground, lo tenemos a él, que es en la parte que está cercana a la cámara, y ahí está el foco. En cuanto él voltea, vemos este cambio de foco, este rack focus, que quiere decir que está cambiando el foco de él. Si se fijan, él ya está borroso y entonces ya veo enfocada la parte de acá. Justamente lo que estoy motivando es que mi espectador se guíe hacia dónde tiene que enfocar su atención. En un principio en él y después hay dos movimientos que enfocan nuestra atención en el otro auto. El primero de ellos es el hecho de que él voltea y se hace el cambio de foco. Para eso nos funciona. En este caso tenemos, por ejemplo, lo mismo, tenemos el foco aquí en el fondo con estos dos personajes, después cambia hacia la parte que está más cercana a la cámara y vemos entonces el arma de este sujeto. ¿Por qué está motivado este movimiento? Básicamente porque tenemos a dos personajes que están empezando a entrar en una situación de peligro, que es el hecho de que hay una persona armada que está ahí y que ellos no se han dado cuenta. Después tenemos este de aquí. Este es muy breve, simplemente es por la conversación que están siguiendo los personajes. Él está hablando y después queremos ver un poco de la reacción de este personaje. Esa es básicamente la motivación de esta parte. Aquí tenemos igual, atención. ¿Cuál es? Estamos viendo nuestro personaje, está viendo un objeto que tiene en su mano y entonces vemos que es un fidget spinner, básicamente, fidget spinner. Y eso es lo que está motivando el movimiento. Esto es un rack focus, ¿okay? Después tenemos los zooms. Los zooms son muy efectivos, especialmente porque pueden agregar cierta atención hacia... Básicamente todos los movimientos de cámara tienen que ver con la atención hacia cuál queremos que se dirija la vista de nuestro espectador. En este caso tenemos un primer momento donde vemos un tight shot de este celular que cae y después tenemos la reacción de nuestro personaje, y para incrementar el drama de esta reacción, ¡pum!, tenemos un zoom.
Si se fijan, es muy sutil el zoom en realidad. Si por ejemplo yo le regreso, el zoom dura dura 2 cuadros el zoom in. Este es un zoom in, es cuando nos adentramos, zoom in es cuando vamos hacia afuera, eso fue un zoom in, aquí zoom out, zoom in, zoom out. Entonces eso no funciona perfectamente para centrar el drama del personaje, de lo que está pasando. Aquí también tenemos un zoom in que es mucho más sutil, no queremos que sea algo tan de pronto, simplemente queremos que poco a poco nos vayamos adentrando hacia los pensamientos del personaje. Entonces aquí lo que está motivando es eso, queremos adentrarnos en la cabeza del personaje y queremos saber un poco más de cuáles son sus reacciones. Este zoom in es un poco más, ¿cómo decirlo? Es como más tipo documental, que es porque estamos viendo a alguien al fondo, nuestro personaje está viendo a esos 3 personajes y de repente cuando pones atención es el mismo efecto. Cuando tú estás viendo algo, estás acá y de repente pongo atención y hago este movimiento, es exactamente lo que quiere decir la cámara cuando hace el zoom in. En este caso es como de ¿qué? ¿Y esos 3 quiénes son? Es básicamente lo que está sucediendo. Después tenemos aquí un zoom out. En este caso lo que está motivando el movimiento es, tenemos un personaje que está realizando una acción y después entra un segundo personaje que va a medir la velocidad a la cual gira el fidget spinner. Y por eso tenemos un zoom out que es muy dramático, tiene completamente la estética de este video de anime y por eso hacen este tipo de movimientos y funciona muy bien el discurso. Bien, seguimos con el pan o panning o paneo. El paneo básicamente es cuando tenemos nuestra cámara aquí y hacemos paneo a la izquierda, o sea, a su derecha, paneo a su derecha, paneo a mi derecha. Siempre se va a decir el paneo a partir de la perspectiva de la cámara. En este caso, sí o sí, tengo que decir paneo izquierdo, o paneo a la izquierda, o paneo a la derecha, porque es la izquierda y la derecha de la cámara. Siempre nos vamos a referir con respecto a la cámara. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos estos personajes y vemos un paneo a la izquierda. Nuevamente, si yo iniciara mi toma a partir de este punto, no podría ver a estos 2 personajes que están de este lado, al menos no los vería tan claros. Está motivado justamente por el movimiento que está realizando este personaje que se está deslizando de derecha a izquierda. Exactamente lo mismo en esta parte. Estamos viendo un personaje que está girando de derecha a izquierda y hago lo mismo con mi paneo. Siempre voy a reforzar con la cámara los movimientos de mis personajes. Eso es súper importante. Eso es muy breve, pero también es exactamente lo mismo. Realizamos una acción y seguimos al personaje. Igual, aquí solamente estamos viendo un vehículo, es un long shot, y estamos viendo cómo va de derecha a izquierda y hago un paneo de derecha a izquierda. ¿Okay? Lo mismo con esos personajes, es básicamente la misma motivación. Después tenemos algo que se llama un tracking shot, o también le llaman travel, puede ser a la izquierda o a la derecha. La diferencia, y también usualmente se hace sobre un dolly, ya sea sobre rieles o sobre ruedas. La diferencia con un dolly in y un dolly out es, cuando yo tengo mi cámara así, esto es un dolly in, esto es un dolly out. Después, si hago un travel o un tracking shot, puede ser a la izquierda o a la derecha, ¿ok? Básicamente esto es como moverme adelante y atrás, esto es moverme izquierda a derecha, esto es un dolly in, dolly out, track izquierda o track derecha, ¿ok? O travel izquierda o travel derecha. Y eso es justamente lo que estamos viendo aquí. Vemos como la cámara se está moviendo de izquierda a derecha, igual motivado porque nuestro personaje está corriendo. Sinceramente yo pienso que siempre un tracking va a ser mucho más estético que un paneo. Aquí el paneo funciona, pero pudo haber funcionado mejor tal vez un tracking. Ahora, ahí están también las complicaciones técnicas. No siempre se puede hacer un tracking shot y a veces el paneo va a ser nuestra mejor opción y pues hay muchas maneras de hacerlo. En este caso es exactamente lo mismo. Lo que está motivando el movimiento es revelar a este personaje. En este corto es la primera vez en la que vemos a este personaje y funciona muy bien para revelarlo. Personalmente hubiera preferido que empezara un poco más a la izquierda el movimiento para después verlo completo, porque ya que desde aquí ya estamos viendo un poco del personaje, pero no vemos su rostro, entonces no es tan grave y funciona bastante bien. Eso es un tracking shot. Y finalmente tenemos muchas combinaciones y muchas variantes de todos estos movimientos de cámara. Por ejemplo, en esta parte, si se fijan, tenemos una combinación de un tracking shot, es decir, tenemos un movimiento que va de derecha a izquierda. Y adicionalmente, para poder seguir al personaje, lo que estamos haciendo es este movimiento, que es un paneo. Entonces estamos combinando el tracking shot, que es de derecha a izquierda, más un paneo hacia la derecha con el objetivo de estar siguiendo a nuestro personaje. Igual, dirección estética. En esta parte lo que tenemos en principio, no recuerdo si lo vimos, pero este es un plano holandés.
El plano holandés es básicamente cuando es un plano inclinado, es decir, que el horizonte no está completamente acostado u horizontal como debería ser, sino que tiene una ligera inclinación. Entonces, cuando nuestro horizonte no está completamente horizontal y tiene una ligera inclinación, estamos hablando de un plano holandés. Usualmente se utiliza cuando hay cierta inestabilidad en nuestros personajes, o hay una cierta incertidumbre, o hay, no sé, algún tipo de tensión. En este caso es muy claro en esta parte, nuestro personaje está pasando por un momento particularmente complicado. Entonces, y adicionalmente la cámara está girando de esta manera. Si yo tengo esto, lo que está haciendo la cámara es esto. Esto no es ni un tilt, no es un pan, no es un track, no es un dolly, está inclinando la cámara, está girando. No hay, que yo sepa, un nombre como tal para nombrar este giro, simplemente estoy rotando la cámara y se puede hacer. Ahora sí que todo se vale siempre y cuando esté justificado y sea estéticamente correcto o narrativamente correcto. Aquí, por ejemplo, también tenemos un dolly out con un pequeño tilt para poder compensar y que nuestro personaje siga siendo el punto de atención, siempre motivado por la revelación de una nueva acción, siempre movimientos motivados. Igual, esta es una combinación bastante interesante de movimientos. Aquí tenemos combinaciones de tracks, de panning, tomas fijas. Son muchas herramientas que podemos tener siempre al servicio de nuestra historia y al servicio de lo que queremos decir dentro de la narrativa que estamos contando, y para dar una mejor perspectiva a nuestro espectador de qué es lo que está sucediendo dentro de nuestra historia. Para que no se agobien con los nombres de todos esos movimientos de cámara, piensen en la cámara como sus propios ojos. ¿Cómo mueven ustedes la cabeza cuando alguien les llama? Voltean, hacen un paneo. Si algo les llama la atención arriba, de repente hacen un tilt, o si se les desabrochó una agujeta, hacen un tilt down, tilt up o tilt down. Si algo les llama la atención y quieren ver más a fondo qué es lo que está llamando su atención, van y hacen un dolly in. Siempre el objetivo del cine ha sido emular el ojo humano, y es lo que lo hace tan estético, y es lo que lo hace tan realista, y es lo que nos atrapa tanto visualmente de este arte. Entonces piensen que sus ojos son una cámara y siempre estén pensando, o traten de ser consciente, cómo es que ustedes reaccionan ante ciertos estímulos de su alrededor y cómo es que presencian ciertos hechos. Tal vez si no quieren estarse acercando mucho, prefieren hacer un zoom in, y es solamente estar de lejos y estar viendo un hecho desde fuera. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video, y recuerden suscribirse al canal para ver más de estos tutoriales. También recuerden poner en los comentarios si tienen alguna duda en específico, o si quieren que hable de algún tema que a ustedes les interesa, o simplemente si quieren saludar. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. We be